Bueno, a partir de ahora estamos grabando. La clase de hoy vamos a charlar sobre una de las grandes problemáticas del arte contemporáneo. Recordemos que cuando hablamos de arte contemporáneo nos estamos refiriendo a las corrientes y estilos artísticos que se desarrollaron a partir de la década de 1960, ¿sí? En un contexto de cambios sociales, cambios culturales, cambios políticos a nivel mundial. Y en este caso vamos a concentrarnos en un concepto que ya fue pensado a principios del siglo XX y que nos sirve para entender cuáles son estos cambios en la producción estética, en la producción artística, que tiene que ver con el lugar que ocupa el mercado y el concepto de industrias culturales, ¿sí? Ahora yo voy a compartir un segundito. ¿Ahí podés ver bien? ¿Obra de arte? Sí. Bien. Bueno, la idea de ahora, yo lo que armé fue un mapa conceptual, ¿sí? Este video, como sabés, yo después lo subo para que quede un registro. Y traté de armar un mapa conceptual para poder entender algunos conceptos importantes. Vamos a, así como hablábamos al principio de las primeras clases, la cuestión del lugar de la obra de arte, cuando entendemos una obra de arte, vamos a ver ahora de qué manera uno de los procesos, nosotros ya vimos cuestiones del momento en que se produce la obra de arte, ¿sí? Ahora el debate que vamos a analizar es cómo esa producción se transforma y se relaciona con el proceso de circulación de la obra de arte. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, pensar por dónde circula la obra de arte. ¿Por qué espacios? Entonces puede circular por los tradicionales. Por ejemplo, podemos ir acá al Centro Cultural Melipal y en un centro cultural, en un museo, en una galería de arte, en un centro de exposiciones, en una bienal de arte que se hace cada 2 años y es una exposición masiva de obras de arte. Son espacios quizás más conocidos. El tema está en que ya con las primeras vanguardias del siglo XX y en particular a partir de la década del 60, los espacios en los que circulan las obras de arte explotan. Y ya como que no están tan contenidos en el tradicional museo, ¿sí? Pero ahí aparece una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con el rol del mercado, ¿sí? Pero antes de llegar al rol del mercado, quiero que veamos esta cosa, este tema. Vamos acá. Bien. Un tema importante. Allá por el Renacimiento, es decir, siglo XV, en el año 1400, año 1500, se genera un quiebre en muchos sentidos. En toda la sociedad a nivel mundial, en particular en Europa, lógicamente, pensemos que recién en 1492 europeos llegan a América, o sea que nos vamos a enfocar en la cultura occidental en Europa. Allí se desarrolla el Renacimiento entre el año 1400 y el año 1500, y genera un quiebre de lo que se llama paradigmas. Ya hemos charlado sobre esto. Se da un quiebre de paradigma estético, pero además se da un quiebre de paradigma cultural, científico, ideológico, religioso, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque se considera que durante el siglo XV se da el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y en materia de arte, el Renacimiento es el protagonista, donde vuelca, donde pone como protagonista, como eje principal, al hombre, al ser humano, ¿sí? Para poder correr a la figura de Dios de a poquito, vamos a empezar a pensar la vida cotidiana del hombre, ¿sí? El Renacimiento es una de las corrientes artísticas, tenemos ahí el 480, el 1400, el 580, el 1500, y el manierismo después, y ahí se abren como dos grandes corrientes. Una que busca la imitación de la realidad, es decir, sería el 480, el 580, el clasicismo, el neoclasicismo, y después tenemos otra gran corriente que va para el lado más de la figuración, es decir, toma elementos de la realidad y los transforma, los exagera, los modifica, los potencia, o lo hace más triste o lo hace más alegre. Y ahí empezamos a tener, por ejemplo, corrientes como el barroco, el rococó, el romanticismo, ¿sí? Esas dos grandes corrientes van a atravesar
a todo el proceso de la Edad Moderna, es decir, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. E igualmente continúa también durante el siglo XIX, y el quiebre se da a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con las vanguardias artísticas. Pero lo importante de este periodo es que ahí se da nacimiento, se observa el nacimiento de lo que vamos a llamar instituciones del arte. ¿A qué nos referimos con esas instituciones del arte? Antes pensá que las obras de arte estaban colgadas o exhibidas en edificios públicos, edificios estatales, como castillos, como pueden ser iglesias o catedrales. Esos eran los lugares de exhibición. Con el paso del tiempo, empiezan a aparecer cada vez más artistas y se empiezan a generar nuevos circuitos de circulación. Y de a poco aparecen los museos, con mucho tiempo después vamos a tener las galerías, y aparecen nuevas profesiones, como los curadores de arte, que son aquellos que le dan una organización, una coherencia, un significado, un sentido a una exposición de arte y organizan las obras del artista. O sea, el artista produce y el curador organiza en la exposición al público. Después tenemos los críticos del arte, que se desarrollan más durante el siglo XIX y particularmente en el XX con los medios de comunicación, donde analizan las obras de arte y también ayudan a poder interpretarlas. Aparece la disciplina científica de historia del arte, aparecen las cuestiones de la teorización, las teorías estéticas. Empezamos a hablar de corrientes que empiezan a pensarse y a brindar determinados elementos pictóricos, de los elementos que utilizan, las técnicas en cuanto a la producción, al dibujo, a la pintura, a la escultura. Y finalmente, en el siglo XX, aparece el mercado como otro protagonista. Entonces, todas estas instituciones que van apareciendo durante los últimos 500 años, se da progresiva y lentamente y explota durante el siglo XX. Y lógicamente, las obras de arte van a estar condicionadas en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué van a estar condicionadas? Porque los artistas van a empezar a pensar en que no solamente hago una obra de arte para dejarla colgada en una iglesia, o en un museo, o en un castillo. No, yo también voy a pensar las obras de arte para determinados públicos, y además de los públicos voy a tener que dialogar con los curadores de arte, y con los críticos del arte, y con los historiadores del arte. Entonces, bueno, yo empiezo a pensar mucho mejor, más profundamente, las producciones artísticas, ¿sí? Así que este diálogo entre artistas e instituciones del arte condiciona la evolución de la producción artística en los últimos siglos. Bien. Durante la Edad Moderna y hasta el siglo XIX hay un concepto que se llama aura. ¿Bien? Se piensa en la obra aurática. ¿Qué quiere decir con esta cuestión aurática? Principalmente en las artes plásticas. Cuando hablemos de artes plásticas nos estamos refiriendo a las tradicionales artes visuales. Después las artes visuales van a tomar otro concepto, ¿sí? Pero en ese entonces estamos refiriéndonos a escultura, pintura, grabado, dibujo. Esas son las tradicionales artes plásticas que se utilizan materiales plásticos, ¿bien? Materiales que quedan impregnados y que perduran mucho a lo largo del tiempo. Esta idea de aura es de una investigación de un filósofo del siglo XX, que se llamó Walter Benjamin. Lo que él planteaba era que toda obra de arte tiene una especie de aura. Cuando hablamos de aura es como digamos, los ángeles o esas figuras religiosas que tienen una especie de contorno y de iluminación que transforma a esos seres en algo único. La obra que tenía ese aura, ese algo especial, la hace una obra única, ¿sí? Por eso, esta obra, acá como plantea, es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un tiempo, perdura. Bien, entonces hoy tenemos la posibilidad de ir a un museo en Europa y ver una obra que se pintó, que se realizó hace 1000 años atrás, ¿sí? Entonces esa obra, de algún modo, siempre vamos a mantener la idea de que es algo original y tenemos la firma del autor. La idea del autor es sagrada, ¿sí?
O sea, no se piensa todavía la posibilidad de una reproducción. Cuando hablamos de reproducir es de producir varias veces lo mismo. Así que estamos pensando en términos de producciones espirituales que se da una única vez, y el artista que lo hace es un genio, como si estuviese tocado por la varita mágica, que tiene un don. Y entonces el artista era una especie de ser, un semidios, alejado del mundo cotidiano, de la gente de a pie. En ese entonces, la obra era autónoma. ¿Por qué era autónoma? Porque no estaba influenciada por todas estas cuestiones que empiezan a influenciar durante la Edad Moderna. No estaba pensada desde el mercado como una obra que se podía comprar y vender, no se pensaba en términos de precios. Hoy le ponemos precio a todo, pero en ese entonces no. Entonces, como el artista tenía la libertad, la autonomía y la independencia para decidir qué obra producir, qué querían retratar, bueno, podía inclinarse por la protesta social, podía expresar distintas formas de experiencia humana, la emancipación social. Cuando hablamos de emancipación estamos hablando de liberarnos como sociedad, ¿sí? Entonces tiene una tarea crítica y por lo tanto no es neutral. El artista en ese momento podía tener un rol político, ¿sí? Con total libertad, porque nadie venía a decirle qué era lo que tenía que pintar. Él decidía. Ya con el siglo XIX y el siglo XX se da una transformación que vamos a llegar a la obra post-aurática. Cuando hablamos de post o post, con T o sin T, que es parecido, es las obras después de la obra aurática. Y ahí aparece la cuestión de, ya no hablamos de artes plásticas, sino que hablamos de artes visuales y de hechos artísticos. Cuando hablamos de artes visuales, no solamente incluimos las artes plásticas, pintura, escultura, grabado, dibujo, sino que además empezamos a tomar otros elementos, otras herramientas, otros soportes, otras técnicas y otros espacios de circulación. Ahí aparece la cuestión, por ejemplo, de las exposiciones o las instalaciones en espacios públicos. Cuando hablábamos de instalaciones, no sé si te acordás que hemos charlado, que tiene que ver con esta cuestión de que se muestra, se exhibe una obra, se instala, se coloca en un lugar determinado, en un espacio público, en una sala de exposiciones, en un museo, y una vez que termina esa exposición, una cierta cantidad de días, se desarma la obra y desaparece. ¿Bien? Antes, con la obra aurática, no se podía contemplar esa posibilidad, porque en ese entonces la obra se pensaba para perdurar por siempre. ¿Bien? Acá empezamos a pensar en una obra que es efímera, o sea, que dura un tiempo determinado, que es fugaz. Se pone, se coloca, se muestra y después desaparece. Y lo que queda es un registro fotográfico, una filmación, pero también queda en los espectadores el concepto. La idea de qué es lo que trató de representar el artista y que nos quiere comunicar. Y acá aparecen dos corrientes. Una es el arte objetual, es decir, esta idea de que un objeto de la vida cotidiana se puede transformar en una obra de arte. Ahora, después yo te voy a comentar que vamos a empezar a hacer esos trabajos prácticos para entender cómo se pasa de un objeto útil a un objeto inútil, por lo tanto, una obra de arte que se van a conocer también como ready-mades, o sea, como hechos resignificando el objeto que usamos a diario. Eso es el arte objetual. Y después de la segunda mitad del siglo XX va a aparecer el arte conceptual. ¿Cuál es la cuestión del arte conceptual? Es que no nos interesa la belleza estética de la obra, no nos interesa que tenga un aura única, nos interesa dejar bien en claro un concepto, transmitir una idea. Por eso empezamos a hablar de artes visuales y hechos artísticos. ¿A qué me refiero con esto? A que empezamos a incluir, por ejemplo, obras de arte en entornos naturales. Podemos pensar no solo las instalaciones que yo te decía, sino las obras performáticas o performativas. ¿Qué son las performances? Las performances son
obras de arte, por lo general muy vinculadas a la expresión corporal, al teatro, en donde se hace una exposición, donde a través de actores y actrices se muestra una representación artística, por lo general en un espacio público, y esa obra desaparece. Se aprovechó en un momento y en un lugar determinados, se hace la exhibición y después no queda más que el registro. ¿Sí? La otra es una experiencia que se llama happening, que vos ya viste, que es, por ejemplo, lo de la Menezunda. Ese es un ejemplo de happening. ¿Por qué? Porque no solo es una instalación, sino también que se pretende que el espectador interactúe con esa obra. ¿Por qué? Porque también se vuelve parte de la obra. Produce sentido a partir de esa interacción. Entonces, fíjate cómo ya no hablamos de artes para ser exhibidas y quedar fijas en un museo o en una galería de arte o en una iglesia, sino que son obras que pueden aparecer y desaparecer y que se utilizan distintos materiales. Se empieza a aprovechar mucho más la tercera dimensión y utilizar materiales más allá de los tradicionales vinculados a la escultura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aparece una corriente como el arte povera o el land art, que utilizan elementos naturales o reciclados para poder generar estas instalaciones. Así que esto es un cambio fundamental. Acá se da un cambio de paradigma estético, que era lo que ya hemos visto en otras clases anteriores. La obra de arte ya deja de tener ese aura, el artista deja de ser un ser iluminado, único, y empezamos a pensar en obras de arte que pueden ser producidas por muchas personas, que los espectadores son partícipes, y aparecen distintos soportes, distintos escenarios de circulación. Pasamos de una obra aurática a una obra post-aurática. Y lógicamente el mercado toma esta herramienta y vuelve también a transformar estas obras de arte en mercancías. Es decir, cuando yo tengo una mercancía, supongamos, vamos a poner un ejemplo, un destornillador, ¿sí? Yo este destornillador voy a la ferretería y le pregunto al señor, ¿cuánto vale este destornillador? Y me dice 100 pesos. Entonces yo al señor le pago 100 pesos y me llevo el destornillador a mi casa. ¿Bien? Con la obra aurática, esa idea no existía, porque en la obra aurática, ¿cómo le pones vos un precio a una obra de Leonardo da Vinci? ¿Qué precio tiene? ¿10 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? ¿Por qué yo voy a elegir un precio u otro? Bueno, con la aparición del mercado y el contexto de la obra posaurática y un proceso de globalización del mercado del arte que llega a todo el mundo, bueno, es necesario ponerle precio. Porque aparecen las famosas subastas. Y esta idea de, supongo que habrás visto en alguna película, las subastas son cuando se pone un producto que se va a vender, una obra de arte, y empieza, bueno, ¿quién da más? 500, bueno, ¿quién da más? 600, 700, 1000. Bueno, y así le empezamos a poner valor. Pero de antemano, este destornillador tiene un valor bien clarito y no hay duda. Ahora tenemos que empezar a pensar qué valor le vamos a poner a las obras de arte. Y ahí aparece la industria cultural. La industria cultural es una industria que atraviesa a todas las expresiones culturales, incluido el arte. Cuando hablamos de industria es porque aparece la cuestión de la reproducción. Yo te decía, las reproducciones, yo puedo producir una obra y la puedo repetir muchas veces. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, hacer un disco de una banda de música, y copio el disco, y lo copio, y vendo un montón de copias de ese disco. Eso me lo permite la tecnología. ¿Sí? Así que aparece la cuestión del fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Es una especie de amor, de ganas de coleccionar objetos. Pero yo para coleccionar objetos de arte, por ejemplo, tengo que comprarlos. Entonces se empieza a transformar una especie de mercado en torno al arte, que hay mucha gente interesada en tener un Van Gogh, tener un Rembrandt, tener un Leonardo, un Da Vinci. Esta cuestión de yo empiezo a acumular en mi casa obras de arte de artistas reconocidos. Y eso me transforma a mí en una persona que está metida en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha plata y puedo comprar obras de arte. Entonces, el mercado, digamos, los subastadores, los curadores, los críticos de arte, los museos empiezan a ver
cuáles son las obras que más se venden. Y ese artista se eleva y se convierte en más famoso. Antes, la obra de arte aurática no importaba si se vendía o no se vendía. Lo importante era qué representaba la obra de arte. Ahora hay una especie de ranking de artistas. Así que la obra de arte se transforma en una mercancía cultural. Cuando hablamos de una mercancía, vuelvo con lo del destornillador. Esto es una mercancía, ¿sí? Es fácil ponerle un precio. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cuántos materiales tuve que poner para fabricarlo, cuánto tiempo me tomó, pude producir 10.000, entonces, bueno, digo que más o menos vale 100 pesos, ¿sí? El problema está en qué precio le pongo de vuelta a una obra de arte. Así que todo el mercado, toda la producción artística queda atravesada por una lógica comercial, donde el dinero es lo que no solo mueve al mundo, sino también empieza a mover la industria cultural y el mundo del arte. Acá yo te puse un ejemplo, por ejemplo, de un año reciente, no me acuerdo si es 2016 o 2017, ¿qué cantidad de dinero movilizó en Japón, por poner un país, la compra y la venta de obras de arte? Fueron 225.000 millones de dólares de compra y venta de obras de arte. Se convirtió claramente en un mercado. El ejercicio está en comprar y vender y tener cada vez más objetos. Por eso hablamos de fetichismo y hablamos de un proceso de desartificación. O sea, deja de ser importante el arte como obra aurática y pasa a tener, dejamos de pensar la obra como una obra única y empezamos a pensar el arte como una especie de colección de objetos. Entonces yo tengo una muestra en mi casa y tengo más cantidad de objetos artísticos, por lo tanto, sé más del arte, estoy más involucrado en el mundo del arte, y después aparece el tema de la tecnología, que yo ya te decía hace un ratito, en que las tecnologías digitales empiezan a permitir la transformación del arte, y donde yo puedo empezar a pensar en un arte 2.0, un arte digital, por ejemplo, o empezar a combinar distintas áreas de la vida social, como podría llegar a ser el área de la ecología, y empezamos a pensar el bioarte como otra corriente artística que combina cuestiones de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, con la producción artística. Bueno, el concepto de obra aurática explotó, se transformó por completo durante el siglo XX, se fue diversificando tanto. Para que vos te des una idea, mira, te voy a poner un ejemplo. Durante la Edad Moderna, en realidad entre el siglo XV y el siglo XIX, es decir, durante 400 años, más o menos se destacaron unas 12 o 13 corrientes de arte, más o menos, ¿sí? 15, vamos a promediar. 4 siglos para que hayan 15 corrientes de arte. En las primeras 3 décadas del siglo XX se dieron la misma cantidad de corrientes artísticas, en las vanguardias artísticas, alrededor de 15. Pero entre la década del 60 y hoy en día, o sea, más o menos en 60 años, hablamos de más de 20 o 20 y pico de corrientes de arte. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que el mundo se fue complejizando, fue explotando, se fue globalizando, el mercado, la tecnología, las nuevas instituciones del arte, el cambio de las concepciones de arte, explota cada vez más las experiencias, las expresiones, y ya no podemos hablar solo de artes plásticas, tenemos que hablar de un concepto más amplio, tampoco podemos hablar de objetos de arte, tenemos que pensar en hechos artísticos. Ahora, una pregunta que yo ya te planteaba hace un ratito, una gran duda es, ¿cómo le ponemos valor a todo esto? ¿Qué valor le ponemos? Pensemos que el valor es el tiempo social necesario de trabajo para producir algo. Ahora, si yo me tomo, ahora gracias a la tecnología, me toma a mí capaz una semana producir una obra de arte. Mientras que en la obra aurática les tomaba meses. Eso quiere decir que la obra aurática de la Edad Moderna va a tener un valor multiplicado por el tiempo que hoy me toma, o va a ser en función de la norma del mercado. ¿Cuál es la regla del mercado?
La regla del mercado es una relación entre oferta y demanda. Vamos al caso de las subastas. Oferta es, yo pongo a vender esta obra de arte, y le pongo un valor inicial, $10.000. Ahora, ¿vale $10.000? ¿Quién va a decidir si vale $10.000 o no? La gente que esté ahí sentada levantando el cartelito y diciendo, yo quiero que valga, no, yo voy a pagar por esa obra $15.000. No, 20.000, no, 50.000, no, $100.000, no, $150.000. Bien, de golpe pasó de $10.000 a $150.000 porque alguien quería comprar ese objeto y pagar $150.000. La pregunta es, ¿esta obra vale $150.000? ¿Vale $10.000 o no vale nada? No tengo una respuesta para eso. Quiero dejar el ejercicio abierto para que vos pienses esto, porque lo vas a ver en el documental que yo te proponía, con esta disputa que hay entre Banksy y Mr. Brainwash. Ahora, en la segunda parte te vas a enterar quién es Mr. Brainwash, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión de cómo podemos convertirnos en artistas, quién nos convierte en artistas, cuánto valen las obras de arte. Y acá tenemos lo último. El desafío del valor tiene que ver con una valoración estética, es decir, cuánto yo valoro una obra de arte determinada, qué valor le doy yo, pero no valor en $10.000 o $50.000, sino un valor simbólico, un valor representativo. El problema está en que no nos olvidemos que empezamos a coleccionar objetos de arte, ¿sí? Y la otra cuestión está en la tasación. Tasar algo es decir, ¿qué precio le pongo a esto? Mira, te pongo otro ejemplo. Una inmobiliaria. La inmobiliaria se encarga de comprar, vender, de ayudar en el proceso de la compra, la venta o el alquiler de casas. La tasación es, van expertos inmobiliarios a una casa. Entonces empiezan a medir. Dice, ¿cuántos cuartos tiene? Bien, tiene dos dormitorios. Bien, ¿cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántas plantas? ¿Tiene patio? ¿No tiene patio? ¿Tiene entrada de autos? ¿Tiene... Bueno, qué calidad de los pisos, qué calidad de las paredes, de los baños, las pinturas, bueno, todo eso yo lo contemplo y digo, para nosotros esta casa vale $100.000. Bueno, en el caso de la obra de arte no es tan sencillo. ¿Cómo nosotros podemos saber cuánto vale una obra de arte? Ahora yo te voy a mostrar algunos ejemplos. Y la pregunta que nos tenemos que quedar para pensar todo esto es, ¿se puede vivir del arte? Digo, yo, si me dedico a vivir del arte, no voy a cobrar un sueldo, porque no cumplo un horario, no tengo un empleador. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Voy a ganar mucho? ¿Voy a ganar poco? ¿Quién me va a pagar? ¿En función de qué me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? Ahora, bien, lo que yo quiero que veamos, un segundito. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esta obra de Emin se llama La cama deshecha. No se llega a ver bien, pero en esta cama aparecen algunos muñecos, hay medias, ropa sucia, hay alcohol, hay preservativos por algún lado, hay cigarrillos, bueno, hay basura. La pregunta que yo te hago a vos es, esta obra se vendió y la pagaron muy bien. ¿Qué precio le pondrías vos a esto, Guado? No sé, no le pondría precio si para mí no es una obra, o sea, no es arte. Bien, esa es una gran pregunta y un gran desafío. Y es el desafío que plantea esta obra posaurática, donde combina el arte conceptual con el arte objetual. Digo, yo esto, para poder tener exhibido esto en mi casa, necesito un espacio enorme. O sea, yo en mi casa no tengo lugar para tener una cama deshecha nomás para mostrarles que tengo una obra de arte. O sea, que quien compra esto tiene que disponer un espacio para seguir exhibiéndola. Mira, yo te quiero mostrar, esto no. Esta obra de arte. Esta obra de arte se llama El Castillo. El artista es Mendes Blake. ¿Qué hizo este artista? Hizo una pared de ladrillo, apoyada a los ladrillos, pero en el medio puso un libro. Un libro de Franz Kafka, ¿sí?
El castillo se llama justamente. Lo que quería mostrar este artista es cómo un libro puede generar la transformación de todo lo que está a su alrededor. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿qué precio le pondrías a esta obra? ¿Dónde exhibirías esta obra? ¿Me explico con los desafíos que tiene? Este es el Partenón de los libros de Marta Minujín. Marta Minujín hizo una estructura metálica enorme para simular los Partenones, el Partenón de Grecia, y forró toda la estructura con los libros que fueron censurados durante la última dictadura argentina. Esta obra, que es una instalación, es decir, que la montó y después la desarmó. ¿Yo puedo comprar esto? ¿Cuánto pagarías vos por esto? Estas son las preguntas que se generan hoy en día. El desafío sobre qué es una obra de arte. ¿Hace falta ponerle un valor y pagar por una obra de arte? Y ahí es una pregunta que plantearía algún artista y diría, mira, yo de algo tengo que comer, yo tengo que vivir, yo produzco hoy en día. En aquel entonces, el artista también existe hoy. Existe la figura de mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Es un mecenas. Un mecenas o el mecenazgo cultural es cuando, por ejemplo, un tipo muy adinerado, una persona muy adinerada o alguna fundación brinda fondos, dinero X, hace un concurso, un proyecto para que artistas hagan esa obra y sean apoyados económicamente. Entonces, capaz esta obra, la del problema del caballo, yo no la vendo por $50.000. No, porque tengo a alguien atrás que me está apoyando económicamente. La pregunta es si yo no recibo ese apoyo económico porque no lo logro o porque no me interesa. ¿Por qué? Porque justamente, acá yo te decía, un punto que era importante, que era lo que decía acá. Acá yo en la obra aurática tenía autonomía. Yo puedo decidir qué hacer. En cambio, si yo tengo a alguien que atrás mío me está diciendo, vos tenés que producir esta obra, bueno, ahí voy a tener un claro problema. Yo quiero mostrarte, a ver si lo tengo por acá. Un segundito. No me acuerdo dónde está. Bueno, después lo busco, no lo puedo encontrar. Pero sí lo que quiero, mira, te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, para que se entienda a través de un programa que conocemos todos. Intento de pajarera 1. ¿Podemos empezar a pujar con unos $10.000? Muy bien, ¿qué les parece $1 millón? Te daré $2 por el pajarraco si aún está con vida. ¿Qué sucede aquí? ¿Les gustaba mi obra? Homero, temo que solo les interesa lo que es nuevo y asombroso. Estas obras se parecen a la anterior. Has pasado de lo maravilloso a lo aburrido. ¿Por qué no nos llamas cuando hagas algo kitsch? Si nos demos prisa, tal vez nos tocará un poco de heroína. ¡Esperen, bueno! ¡Bueno, enfréntense a mi ira! No lo entiendo. ¿Por qué a las personas ya no les agrada mi obra? Homero, sé que has trabajado mucho, pero todas tus obras son iguales. Oye, Enrique Guzmán cambió su rutina y es más popular ahora que cuando era joven. ¿Quién? Un día hubo una fiesta que le daba presión. Bueno, ahí de algún modo podemos ver esta problemática. ¿Cuándo un artista es artista? ¿Cuándo una obra o un objeto es considerado una obra de arte? ¿Para quién? ¿Cuándo se le pone valor y qué valor se le pone? ¿Sí? Ese capítulo de Los Simpsons, no sé si vos ya lo habías visto, pero expresa esta problemática del arte contemporáneo. ¿Sí? Bueno, quedó, por ahí quiero, para cerrar, ¿quedó alguna duda con este recorrido que hicimos? No. ¿Se entendió? Sí. Bien.
yo quiero que con estas preguntas que surgieron hoy, termines de ver el video, el documental, porque hay una tarea que yo quiero que vos hagas. Y te voy a mostrar cuál es la tarea que quiero que vos hagas. Un segundito. Vas a ir acá al último, el arte y lo museable. El arte, lo museable y el mercado. Pero, un segundito, ¿eh? Acá. El arte, lo museable y el mercado. Acá yo quiero que vos veas. Un segundito, ¿eh? Sí. Yo quiero que leas el trabajo este, que está aquí abajo, lo museable. Está en las páginas de la 47 a la 60. Cuando vos leas ese texto y hayas visto el documental, quiero que hagas este trabajo, el trabajo práctico número 3. ¿Sí? Espera que voy a dejar de grabar.